Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Hoy vamos a resolver situaciones que parecen de película. ¿Qué pasa si le debo 3 facturas distintas a la misma persona y solo puedo pagar una? ¿Puedo entregar las llaves de mi casa y olvidarme de la hipoteca para siempre? ¿Y qué hago si mi casero se niega a cobrarme el alquiler para intentar echarme del piso? Bueno, estas son preguntas que dejo en el aire. Buenas tardes, profesor. Para Sí, empezar, en el capítulo anterior hablamos del pago y nos quedaron algunas cuestiones para hablar. Por ejemplo, las formas especiales del pago. ¿Las hablamos hoy? sí, exacto. Adelante. Buenas Bueno, tardes, profesor. buenas tardes. ¿Cuáles son las formas especiales de pago? Las formas especiales de pago son el cumplimiento de una obligación, pero no regido por la normativa habitual en el pago, sino formas que son especiales, que son distintas. Esto en la doctrina se ha hablado también de subrogados del cumplimiento, que vienen de una sola palabra muy larga alemana. Pero se puede decir de las dos maneras. Son subrogados en el pago o bien formas especiales de pago. Y la primera de ellas es la imputación de pagos. Esto quiere decir a qué deuda imputo el dinero que tengo. Imputación de pagos significa que hay una obligación, o mejor dicho, hay varias obligaciones cuyos distintos pagos son entre el mismo acreedor y el mismo deudor. Y no se cumplen todas esas obligaciones, no se pagan todas las deudas, por el motivo que sea. Muchas veces es porque no se quiere o no se puede. El ejemplo de si yo tengo 3 facturas distintas a la misma persona, Exacto. pero solo puedo Entonces, pagar una. ¿Qué hago? entonces, ¿a cuál de ellas, a cuál de las obligaciones se imputa un cumplimiento? O sea, se imputa el pago. ¿A cuál se imputa? En primer lugar, lo decide el deudor. Lo decide el deudor por aquel principio de favor de vitoris. Segundo, lo decide el acreedor siempre que haya pacto entre deudor y acreedor. Y en tercer lugar, En tercer lugar, como criterio subsidiario, se hace a la deuda más onerosa y si todas son igualmente del mismo calibre la, la onerosidad, se imputa a todas estas deudas a prorrata. Y se prevé también que no se puede hacer el pago, no se puede imputar el pago al capital si no se imputa primero a los intereses. ahora, ¿qué otras formas especiales de pago podríamos ver? En primer lugar, el pago por cesión de bienes. Esto significa que el deudor cede, mejor dicho, entrega una serie de bienes propios, no en propiedad, sino al acreedor para que éste los liquide y con el importe de la liquidación se haga pago del crédito que tenía el acreedor. Te Es, doy, y es naturalmente por pacto entre acreedor y deudor. Se llama pago por cesión de bienes, que no es una entrega en propiedad de los bienes, sino digo, un mandato irrevocable para que el acreedor con los bienes que se le han entregado los liquide y con el importe cubra su deuda. es decir, yo debo 10.000 euros, te doy el coche, vendes el coche y con los 10, y con lo que vendes que vale 10.000, lo cobras. Primero por pacto y luego que tú entregas el coche, no se puede quedar el coche. Se le entrega para vender. Si falta algo de líquido para cubrir la deuda, seguirá habiendo. ¿Y si sobra? Y si sobra, tendrá que devolverlo. De acuerdo. O sea, es una cesión como Para mandato pago. irrevocable de que se liquide una deuda, pero desde luego por acuerdo Y aquí también importantísimo el recibo. y desde luego. Y este es el pago por cesión de bienes
convencional, o sea, por pacto. Y en el momento en Pero que hay- se liquida, ya se liquida la deuda y naturalmente, se extingue la sí, sí, deuda. sí. Ese es el Cesión de pago o bienes. porción de bienes convencional, o sea, por pacto. Y hay otra, el pago por cesión de bienes judicial, que es la que se hace por la ley concursal. Es decir, el concurso De acreedores. de acreedores es cuando los acreedores pueden recibir bienes, pero los tienen que ejecutar, los tienen que liquidar, no se los pueden quedar. Claro, pero es porque la autoridad judicial ha dicho antes, esto Exacto. es para pagar tu crédito. Y hay administrador, hay una serie bueno, de datos de valoración, un trámite procesal más o menos complicado. Otra forma especial es la dación en pago. La dación en pago significa que también por acuerdo entre acreedor y deudor se cumple una obligación, o sea, se hace el pago, pero con una prestación distinta a la que se había pactado al constituir la obligación. Es decir, es una obligación cuyo objeto se cambia y el deudor cumple, paga con algo distinto de lo que se había pactado en la obligación. ¿Esto me puedes poner un ejemplo? Entonces es lo mismo, se confunde muchas veces del pago por cesión de bienes. Yo te debo 10.000, pero de acuerdo siempre con el acreedor, te entrego en propiedad mi coche. Y entonces la deuda queda extinguida. Ya no es me lo vendes Entonces, para... entonces, si resulta que te entrego mi coche en propiedad, el otro coge el coche y lo quiere vender y resulta que no llega o que sobra dinero. No, no, no tiene nada que ver. Vale. El coche ya es del acreedor, puede hacer lo que quiera, usarlo, venderlo, lo que sea, y produce los mismos efectos que 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 el pago, el extingue también pago. el pago. Sí, y se llama una subrogación en el pago Sustitución de la y prestación. sustitución de la prestación. Y curiosamente Subrogación hay en el pago es lo mismo que sustitución de la prestación. subrogación en el pago, el cambio de pago. Es lo mismo que sustitución de la prestación. Sí, bueno, y es curioso porque hay mucha jurisprudencia que tiene que decidir cuáles son y cómo son y qué efectos producen si se trata de un pago por cesión de bienes o si se trata de una dación en pago, que es muy distinto Sí, y sí, que ya lo cambia hemos mucho, visto. pero muchas veces cuando se pacta no siempre está claro y por esto pues, se producen sentencias en el Tribunal Supremo. Entonces entiendo que la cesión de bienes no extingue la deuda hasta que no se haya concretado exactamente el dinero, si ha sobrado, si no ha Sí, sobrado. En ese momento sí, pero hasta que no llegue ese momento a que ha sobrado dinero te lo devuelvo o ha faltado me lo pones, no se extingue hasta ese momento. En cambio, dación en en la pago. dación en pago es en el momento en que lo entregas la cosa. ¿Qué pasa? Que muchas veces se entrega esta cosa y luego discuten, tú me la entregaste para que lo liquidara, lo Y vendiera, vale y menos. no, tú me lo entregaste en pago. Ya. Y entonces ya viene el crédito, que se confunde muchas veces. Otra forma especial de pago es el ofrecimiento de pago y la consignación. El ofrecimiento de pago es una declaración del deudor de que está dispuesto a cumplir su obligación, pero el acreedor no quiere o no puede recibir esta prestación. No quiere por algún motivo, a lo mejor que él sabrá, porque no está de acuerdo con la obligación. No puede, por ejemplo, porque se ha muerto y no sabemos quiénes son los herederos, o porque ha cambiado de domicilio y es ilocalizable. Este ofrecimiento de pago en sí mismo no extingue el pago, sino que es el paso previo a la consignación. Es como una promesa este ofrecimiento. Es una puesta a disposición, realmente. Y consignación es consignar la cosa objeto de la prestación ante la autoridad judicial. Y
se cita al acreedor. Si el acreedor lo acepta esta forma de pago, este ofrecimiento que le ha hecho el deudor lo acepta, se extingue la obligación. Si no lo acepta, mejor dicho, no lo acepta porque no puede, o sea, no se conoce el acreedor y el juez lo declara bien hecha la consignación, extingue la obligación. Y si el acreedor se opone a esta consignación, el juez archiva el tema y que vayan a un pleito para discutir la obligación. Entonces, la consignación entiendo que siempre pasa con autoridad judicial. Sí, sí. O sea, la consignación no es una cosa que se pacte. Sí. ¿La consignación, profesor, es el pago en un juzgado? No, el ofrecimiento de pago es la puesta a disposición del acreedor y este ofrecimiento se puede hacer judicial o notarialmente. Y después de este ofrecimiento es cuando se va al juzgado y se consigna. O sea, la consignación siempre pasa por el juzgado. Sí, la consignación. Esto siempre. Sí, siempre. Vale. Siempre. Y es obligación de dar algo. Cuando la prestación, el pago es de dar alguna cosa que se pone a disposición o se entrega al juzgado, se consigna en el juzgado. ¿Y si fuera una obligación de hacer? La obligación de hacer, que es de pintar el cuadro. Pintar el cuadro. Claro, no lo puede pintar si no colabora en él. Entonces la obligación se extingue, pero por incumplimiento, no tiene nada que ver. No se puede consignar una obligación de hacer. O bien esa obligación de hacer se puede consignar si es una obligación de hacer que es fungible, que es simplemente buscar una cosa, entregar una cosa, pero no pintar un cuadro no se puede hacer. Vale, pero entonces la consignación es el juez el que decide que ya se extingue la deuda. Si el acreedor acepta la consignación, el juez dice que se extingue la deuda. Si no puede aceptarla, el juez también lo puede decidir. Se ha consignado el dinero y hasta que no encontremos a los acreedores. Archiva el caso. Pero el dinero lo tiene consignado en el juzgado. Y extingue. Pero si el acreedor se opone, que vaya al pleito. Vale, esto yo supongo que es, por ejemplo, cuando debes dinero o algo y dices, no te lo quiero pagar, pero lo consigno en el juzgado. ¿No? No te lo quiero pagar, no puedo pagártelo porque tú no puedes o no quieres recibirlo. Vale, no, es que yo ahora estaba pensando en la típica comunidad de propietarios donde uno no quiere pagar, pero lo consigna en el juzgado para decir, no, yo quiero seguir votando, está consignado en el juzgado, pero yo no lo quiero pagar aquí porque no entiendo que esté bien hecho, es que esto yo lo he visto. Bueno, sí, entonces el juez puede declarar bien hecha la consignación y extingue el pago. Ahora, si discute, digo, no acepto la consignación, porque claro, yo lo que estoy diciendo, me estoy equivocando, era en un notario. Lo llevaba un notario. Bueno, no, pero no, entonces sigue pendiente. Era como una era la promesa, era el ofrecimiento. Yo lo estoy dejando aquí y el día que realmente sea obligado a pagarlo, yo lo obtengo, el dinero, lo tengo pagado, pero no lo voy a pagar hasta que no sea obligada la deuda. Bueno, profesor, qué importante es saber que el deudor tiene mecanismos para defenderse y para organizar sus pagos. En este capítulo nos quedamos con 3 ideas claves. Primera, tú eliges qué pagas. Si tienes varias deudas, tú decides cuál cancelar primero, siempre que no debas intereses, claro, esto lo hemos visto. 2, en la dación el trato se cierra, en la cesión solo empieza el proceso de venta. Y 3, la consignación es tu escudo. Nadie puede obligarte a ser deudor eternamente si tienes la voluntad y el dinero para pagar, incluso si el acreedor no quiere ponerlo fácil. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en este capítulo también. Y a todos los que nos escucháis, recordad que tenéis los apuntes del profesor al final del episodio. Nos escuchamos en la siguiente conversación. Muchas gracias, profesor. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.